Buenas tardes, buenas noches a la hora que vean este video. Hoy me toca compartir ustedes unas palabras y como título a esto le puse "La decisión es nuestra, es personal", y la baso en la lectura de Romanos 12 principalmente. Como introducción, durante este periodo de crisis me puse a reflexionar al ver tanta muerte, tanto dolor, tanto sufrimiento y temor de todos. Me he puesto a pensar, si el Señor me llama ahora, ¿qué cuentas voy a dar? ¿Qué cuentas dará mi familia? ¿Qué cuentas darán mis hermanos en Cristo? ¿Qué cuentas vamos a dar? Todos tendremos un juicio y lo sabemos. Entonces, ¿por qué no hemos comprendido lo que el Señor quiere? El tener un cambio verdadero y tener un ministerio o una función en la iglesia. ¿O por qué la mayoría de los que asistimos al templo no lo hacemos? ¿Qué nos hace falta? ¿Un compromiso? ¿O no hemos entendido? ¿O estamos en un cristianismo moderno, como si fuéramos los cristianos de las estrellas de Hollywood o cualquier otro artista internacional que se dice cristiano, pero que vive y actúa como no cristiano? Entonces, o no sabemos cuál es nuestro deber como cristianos, o nos hace falta crecimiento espiritual verdadero, o no tenemos una capacitación en la Biblia porque no la leemos. ¿Por qué? Así que entendí que esta decisión de servir es personal. El seguir y el servir a Cristo es personal, aunque sea una obligación. Si no sabemos, nos podemos capacitar, o si el pedir ayuda para edificarnos nos da temor, no vamos a llegar a ser cristianos de convicción y de acción que pueda ayudar a otros, que nos ayude en la toma de decisiones de nuestras vidas las 24 horas del día, que es como debe vivir un cristiano las 24 horas del día. Y no solo el domingo a la hora del culto. La Biblia no ha cambiado. Cuando nos dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, esto nos dice que no es fácil la vida de un cristiano. Así que cuando me pidieron que hablara hoy, me puse a leer, a meditar y pedir a Dios que me guiara para comprender cómo podemos ayudar a tener un tema que ayude a tomar la mejor decisión de nuestras vidas, para que todos podamos tener una mentalidad de compromiso y que sea una decisión personal asertiva, para que con nuestro Señor podamos impactar en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, y todos tener un crecimiento que nos ayude a ser edificados. Y nos podemos edificar unos a otros como hermanos. Hay unos que saben más, otros que saben menos, aunque tengamos muchos años, otros que son nuevos y apenas comienzan en esto. Así que todos podemos compartir lo poco o mucho que sepamos.
y con esta capacitación ser la diferencia en nuestro estado y llegar a establecer el reino de Dios con nuestra imitación fiel de Jesús cuando se humanizó, en la que Él sufrió, se esforzó, tuvo miedo, se cansó, tuvo problemas de familia, no tenía dinero, sufrió al igual que nosotros. Estoy segura que todo esto fue para demostrarnos que sí se puede, pero con una relación personal como Él la tuvo con su Señor. Y así podemos llegar a ser ejemplo de que sí se puede, con una relación en la que las 24 horas, los 7 días de la semana, podemos hacerlo para lograr impactar, como lo hicieron los discípulos como denominación en años anteriores, y ver cómo ellos siempre habían sido la punta de lanza en Aguascalientes y otros estados, con las actividades evangelísticas, de servicio, de ayuda social y espiritual. ¿Pero qué nos ha pasado? ¿Por qué caímos en una calma o una apatía o en un cristianismo light, sin compromiso y con temores, inconformidades, celos, temor? Que quizás es por la familia, que por el trabajo, por la salud, por los amigos. Múltiples pretextos podemos tener para una toma de decisiones. Pero recalco, la mejor toma de decisiones es el tener el compromiso de ser mejores. Así que al leer la Biblia y pensar en temas y hombres de Dios, pido a Dios que me guíe en estos momentos para exponer las palabras con un fundamento bíblico. Y el tema que me dio es de Romanos 12. Se titula Los deberes cristianos y cómo podemos entender qué es un deber. Entonces, como concepto de deber es tener una obligación, ya sea moral, económica o de cualquier tipo, con una persona o con la sociedad. Si entendemos este concepto y lo aplicamos a la vida cristiana, Romanos 12 nos dice los deberes cristianos. O sea, es una obligación como cristianos, no es una decisión o nuestro libre albedrío aplicado a nuestro favor. Es lo que todos debemos hacer y cumplir con esto, pero lo conocemos y no lo hacemos, o lo desconocemos y por eso no lo hacemos. Entonces, por eso quise tomar este tema y pido a Dios en oración me sea guiada en estos momentos. Nada más voy a leer los capítulos 1 y versículos 1 y 2 de Romanos 12, que son los deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esta presentación la quiero hacer explicando lo que yo encontré como deberes cristianos y explicando un poquito cada uno de los pasos. Aquí en los versículos 1 y 2, donde nos ruega, Pablo se dirige al cuerpo de los santos, porque los santos somos los que ya hemos aceptado a Dios. O sea, está dirigido a nosotros, no a la población en general, sino ya directamente
a todos los que han aceptado la palabra de Dios. Entonces, el cuerpo, ¿por qué pienso que presentemos nuestros cuerpos? Creo que el cuerpo es el que nos da más problemas para el servicio, porque estamos cansados, nos da flojera, tenemos hambre, nos da temor, estamos enfermos, tristes y ponemos muchos problemas por parte del cuerpo para no servir. Entonces, yo creo que Él nos enfatiza mucho el que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios, porque es el que más nos detiene. En el punto número 2, no os conforméis a este siglo, porque si nos conformamos, estamos aceptando la voluntad de algo que nosotros bien sabemos y consideramos que no es suficiente, pero nos estamos conformando. Ya lo sabemos que este siglo siempre va a ir cada vez más mal. Entonces, los que tenemos que continuar durante este tiempo en el camino somos nosotros, que sabemos que estamos por el camino correcto. Dice, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El entendimiento es la acción y el resultado de volver a dar validez a lo que nosotros estábamos haciendo mal y volver a retomar el camino por el cual debemos seguir. Y esto lo podemos lograr por medio de la edificación. La comprensión y el aprendizaje es lo que nos va a transformar y lo demostramos en acciones, que somos diferentes, pensamos diferente y actuamos diferentes. El punto 3, digo, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Todos sabemos que Dios quiere un cambio. Él vino a demostrarnos con su vida cómo actuar diariamente, sirviendo, orando, dedicando tiempo. Pero también creo que es la principal causa de división en la iglesia, pues nos creemos que sabemos más, o que somos más moralistas, o que somos más perfectos, y muchas cosas que dañan, pero piensan sin cordura. Por eso el pensar con cordura motiva a que ya no tengamos rivalidades ni envidias entre nosotros. Los puntos 4, 5 y 6 nos habla del cuerpo de Cristo, el cual somos toda la iglesia. Somos los hijos que ya hemos aceptado seguirle y servirle, aunque muchas veces nada más lo dijimos con palabras nada más para aceptar. Por eso en el punto 4 nos dice que de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo de Cristo, cada uno tenemos nuestra función. Si queremos ponerle como parte de un cuerpo, uno es oído, otro es ojos, otros son manos, otros son pies, otro es el corazón, cada uno tenemos una función en este cuerpo. Pero nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo, si no está completo, no tiene la función que debería de tener. En el punto número 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí nos está exhortando a tener unión, amor, tolerancia, respeto. En una palabra, koinonía. Después nos describe en el punto 6, 7 y 8 las descripciones de los dones. Y dice,
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con diligencia, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto nos especifica algunas de las funciones que podemos aplicar en la iglesia para servir como líderes o como congregación. No necesitamos un puesto para servir. Hay muchos lugares en los que podemos ayudar, ya que cada uno debemos tener una función y si no se tiene o si no se llena ese requisito, se puede preparar, se puede capacitar, se puede pedir ayuda. Pero esta decisión de servir nos toca tomarla a nosotros. Si la hacemos o no, para que el cuerpo funcione bien, se requiere la función de todos sus órganos. Vuelvo a repetir. Entonces, es necesario que todos participemos para el logro de los objetivos, que es el demostrar y el establecer el reino que Jesús vino a predicar entre nosotros. Y Lucas 17 les dice a los fariseos eso, que Él ha venido, porque le decían que cuándo llegaría el reino, y Él les dijo que ya estaba. En el punto 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor es lo que nos debe mover. Y no es para engañarnos entre nosotros, pues lo que nosotros hacemos no es para nosotros, sino es para el Señor. Por eso el amor es el que nos debe mover, el que nos debe de hacer sin fingimiento, y debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Este mundo nos llama a hacer lo malo, pero Cristo nos llama a hacer lo bueno y debemos elegir. Amar los unos a los otros con amor fraternal, o sea, con un amor de hermanos, con un amor que nos conmueva el dolor que otro de nuestros hermanos tiene, el sufrimiento, el padecimiento, la necesidad. En cuanto a honra, es el enaltecimiento o la moralidad que les vamos a dar a cada uno de los integrantes. Todos merecen ser enaltecidos. No hay una posición o un título que nos haga mayores que otros. Dentro de nuestra congregación, todos tenemos una función, por lo tanto, tenemos el mismo lugar. Prefiriéndonos unos a otros, quiere decir que primero estamos los hermanos, debemos ayudarnos, ser unos en Cristo. Como hermanos en Cristo, mi esposo siempre me ha dicho y me ha gustado su proyecto que dice, la unión nada más la veo los domingos, pero entre semana, si alguien necesita de algo, de algún otro hermano, muchas veces hasta te cobran más que los otra de la misma profesión o del mismo oficio. Él me decía, seamos ayudadores unos a otros. El carpintero que ayude al pintor, el pintor a la costurera, todos nos podemos ayudar. El ingeniero puede ayudar a otro con nuestros dones, con nuestra profesión, con nuestras habilidades y destrezas que Dios nos ayudó a capacitarnos. Podemos ser parte importante para tener una mejor coinonía entre nosotros. En lo que requiere diligencia,
no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto porque la ayuda que se da a la iglesia, que se le ofrece, no es nada más el servir en un lugar. Podemos ser diligentes al hacer las cosas que se nos piden rápidamente, no dejarlo perezosamente para después, porque siempre hay un motivo. Debemos ser fervientes en espíritu, sirviendo a Dios. Sufridos con los que sufren, gozar con los en la esperanza, constantes en oración. Y esto es fácil, todos los podemos hacer, todos podemos darle unas palabras de aliento, unas palabras de ayuda a los que tienen tribulación, a los que están gozosos. Podemos compartir ese gozo y lo multiplicamos. Y debemos ser constantes en la oración. Las 24 horas del día podemos estar pidiendo en cada situación que se nos presenta en la vida. ¿Qué decisión podemos tomar? ¿Cómo nos puede ayudar Dios en las situaciones difíciles? En el punto 13, compartiendo las necesidades de los santos. Los santos vamos a ser nosotros, los que ya estamos apartados, los que ya tomamos la decisión, y entre nosotros hay necesidades de todo tipo, y nosotros podemos ayudarnos, podemos practicar la hospitalidad, podemos bendecir con lo que sea, pero es un compromiso ayudarnos unos a otros. El punto 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esto es difícil porque muchas veces cuando nos hacen el mal, nosotros queremos hacer lo mismo, regresar lo malo. Pero Jesús vino y nos demostró con su vida que era lo distinto, que era lo contrario, que no es me pegan y yo regreso, es me pegan y yo debo poner la otra mejilla. Es difícil, pero con práctica y entendiendo lo que Él nos vino a demostrar, podemos hacernos. Él vino a establecer el reino para este mundo. En Romanos 14, los débiles de la fe nos dicen como conclusión: recibid al débil en la fe, para que no contendáis sobre opiniones. Dios nos quiso dar una oportunidad o regalo o chance, como le queramos decir, al enviar al Hijo a darnos el ejemplo de vida, o como humano también tuvo hambre, dolor, miedo, tristeza, decepción, muchos sentimientos que hoy nos enfrentamos, pero que Él los superó. ¿Cómo? Sometiéndose a la voluntad del Padre, a la obligación, a su deber, a su tarea, a lo que fue enviado, y con el amor, la fe y la esperanza que Él tenía como humano, tendió una relación diaria e íntima con Dios. Y así es como nosotros podemos enfrentarlo, teniendo esta relación, teniendo esa intimidad con el Señor y conociéndolo. Creo que la Biblia no nos habla de más ejemplos, nos habla de más ejemplos de hombres comprometidos con su deber y su obligación, y que todos hacían la voluntad que el Padre les pedía.
y fueron exitosos. Tenemos a Pablo, tenemos a muchos hombres importantes que también fueron sacrificados, que también tuvieron necesidades, que también padecieron. Pero nos toca tomar la decisión ahora nosotros. Si entendemos que un día daremos cuentas por lo que hicimos o dejamos de hacer y no nos avergoncemos ese día, que ese día estando ante la presencia de Él no nos demos vuelta por vergüenza, porque no tenemos nada para ofrecer de todo lo que Él nos dio. Entonces, hoy exhorto a mis hermanos a tomar la decisión de servir a nuestro Señor, a apoyar y no ser piedra de tropiezo, como nos dice Romanos 14:10. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también que menosprecias a tu hermano, ¿por qué todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confiesará a Dios. Entonces, apoyémonos, que todos trabajemos en nuestra iglesia para dar al mundo el cristianismo que debemos ser, para que el mundo crea y así impactemos para extender el reino de Dios en esta tierra. Es con el ejemplo y amor lo que todos podemos hacer. Entendamos que la unión es básica en nuestras actividades, pero por el tiempo, la economía y muchas cosas más que en estos tiempos nos hacen tener menos tiempo, podemos hacerlo de muchas formas, teniendo libretas de capacitación, folletos, y ahora por medio de la tecnología se puede hacer grupos a distancia y no dejar de capacitarnos. Por eso exhorto a tener ideas de las formas en que Dios nos puede ir guiando para que el cuerpo crezca y se multipliquen los dones que tenemos todos. Y si nosotros le pedimos a Dios más dones, Él nos los dará, porque nos dice que irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Doy gracias a Dios porque todos nos hemos podido ver este año, llegar a este momento y así tener la oportunidad de ser mejores, de temer a Dios, de amarlo, de agradecerle, ya que ante tan difíciles tiempos nos ha permitido estar aquí y tenemos un propósito y una misión, pero la decisión es nuestra, si la aceptamos o no. Y dejar la vida antigua y llegar a la vida nueva que nos dice en Colosenses 3, del 5 a 25. Y espero que todos en su casa lean esta para ver el cambio que debemos tener. Ahora permítame una oración. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por estos momentos. Te doy gracias, mi Señor, por que me has permitido dirigirme a los hermanos en Cristo. A que seamos valientes, a que nos levantemos, Señor, y luchemos por nuestro deber, por nuestra obligación como cristianos, a enfrentar este mundo que es difícil, pero con tu ayuda podemos lograrlo. Gracias, Padre, por permitirme hablar
en estos momentos y espero que más de una persona sea tocada, sea animada y sea fortalecida, Señor, por ti para llegar a tener ese anhelo, ese deseo de servir. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia que nos has dado. Todo esto te lo pido, Padre Santo, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús y Señor nuestro. Amén.